Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Vamos a responder una de las preguntas. Por ahí el suscriptor Luis González me deja una consulta de que este año ha criado, ahora sí que va su segunda postura y me comenta que lleva de 15 a 16 días la hembra incubando y no han salido los pollos. Me dice que de la primera puesta, cuando él vio, ahora sí que abrió los huevos y el pollito estaba muerto, pero ya estaba formado. Vamos a darle un consejo porque me dice que si él los puede abrir y ahorita le vamos a responder. Pero primero amigos, los invito a que se suscriban a mi canal, denle clic en suscribir, activen la campanita y otra cosa también importante es que ya abrí la página en Facebook. Entonces si me pueden buscar como la cría de canarios MX, pero no es grupo amigos, es página. En la opción de página le dan y ahí les aparece mi página, le dan en seguir o en me gusta y de esta manera me ayudan a mí a también subir el contenido en Facebook, porque la verdad es que me han caído muchos bloqueos amigos y estoy ahora sí pensando en que ya no tardan en cerrarme mi cuenta, entonces quiero cambiar el formato de mis videos y ahí los van a poder ver en directo y yo de ahí los voy a poder compartir sin poner tantos links de YouTube, ¿vale? Entonces les encargo y regresando al tema, amigo Luis, yo te puedo decir, bueno, resumiendo, me comentas que tienen ya los huevos 15 días, 16 días incubados, ¿vale? Y que no ha salido nada, que si tú los puedes abrir. Yo te recomiendo que no los vayas a abrir porque al momento de que tú llegas a abrir un huevo, el huevo tiene venas. Entonces, aunque el pollito ya está bien formado, si tú abres el huevo vas a terminar rompiendo las venas y el canario va a sangrar. Aunque esté chiquito, sangra. Entonces, lo vas a desangrar y se va a morir. Lo que sí te recomiendo es que tú, vamos a ver, aquí tengo un huevo falso. Ah, por acá tengo, mira. Bien, suponiendo que este es el huevo, amigo, tú lo vas a poner encima del flash del teléfono, ¿vale? Y tú lo vas a dejar así en un lugar oscuro, si puedes, le haces casita y pones ahora sí que el flash y el huevo se va a transparentar. Entonces tú te vas a dar cuenta si el pollo está vivo porque ahí se va a mover, se mueve de acá, se mueve así por dentro. Si está vivo, tú vas a dejar los huevos tal cual. Lo que sí vas a hacer es en tu charolita de agua, los vas a agarrar y los vas a meter al agua, un mojón así, y los pones en el nido, así mojados, ¿vale? Y otra cosa que puedes hacer, amigos, si tienes atomizador, lo llenas con agua limpia y le das 2 disparos al nido, que se moje por dentro. Y dejas que la hembra los vuelva a tapar. Bien, ahora respondiendo a tu pregunta. Ah, de una vez, amigo, te voy a enseñar el otro método. Tú lo que puedes hacer es en el agua también, vas a agarrar una charolita de agua tibia, la agarras y la pones en un lugar donde no tengas movimiento, donde no se mueva, ¿vale? Vas a agarrar un huevito uno por uno, lo vas a agarrar y lo vas a dejar en el agua, lo sueltas. Este no lo suelto porque se va a ir al fondo, ¿vale? Pero tú lo vas a dejar y va a flotar. Entonces el huevito se va a quedar flotando y si tú le prestas atención se va a empezar a hacer así, mira, así, se va a mover. Si se mueve así, quiere decir que tiene pollito y está vivo. Entonces, si tiene 15, 16 días, lo dejas en el nido mojándolo y tal cual. No haces nada, ¿vale? Entonces, si pasan de los 15 a 16 días y siguen sin hacer nada, si llegas a los 17, 18 días, es un hecho que no va a salir nada.
y tú no vas a poder romper los huevos por lo que ya te mencioné. Pero te voy a explicar algunas de las causas por las que no llegan a nacer. La primera es lo que ya te comenté, falta de humedad. Como ahorita está haciendo demasiado calor, mira, los pollitos están en la orilla, si puedes ver, porque el calor está muy fuerte. Ve. Entonces, al faltar humedad en el nido, el huevo prácticamente se seca y los pollos quedan ya formados, pero se mueren. Esta es la primera causa que te podría dar. Otra causa de por qué los pollos se mueren es porque algo asustó a tu hembra y salió del nido en la noche. Entonces los pollos ya estaban vivos, pero como salió en la noche, el frío termina matando a los pollitos dentro del huevo. Entonces yo te recomiendo que revises tu nido, checa el nido, porque a veces llega a pasar que tenemos ácaros, son unas como pulguitas rojas chiquitas. Entonces en las noches se le suben a tu canaria, la pican y hacen que se levante. Como son demasiados, por lo general se infesta el nido y hace que la hembra se pare y mueren los pollos. Otro motivo, amigo, que también es muy común, es que si tú administras vaina y brócoli o vegetales y no los lavas bien, no los desinfectas, es muy probable que tus canarios tengan una bacteria. Entonces, cuando una hembra tiene una bacteria y pone un huevo, se la pasa. En este caso puede ser E. coli o salmonela las que están causando que tus huevos se aborten. Entonces, si los llegan a incubar, se va desarrollando, pero llega el momento en que los pollos mueren dentro. Ahí, si ya es la segunda postura, sí te recomiendo que des un tratamiento. El tratamiento que vas a dar es de E. coli. En mi canal de YouTube lo puedes buscar ahí así. E. coli, salmonela, la cría del canario MX, y te va a aparecer el medicamento que yo uso. Vas a dar un tratamiento a los dos en el agua por una semana, dejas descansar una semana y vuelves a dar otra semana, ¿vale? Y de esta manera la siguiente puesta puede que tampoco te salga, porque no es que se vayan a curar de ¡fum! Ya le di tratamiento y están sanos. No, la siguiente puede que tampoco te salga, pero para la siguiente ya debería de estarte saliendo algún pollo, uno, dos o todos los pollos que te deban de salir, ¿vale? Esto es lo que vas a hacer, amigo. Ahora sí que cuestiones pueden haber varias, motivos, pero cuando ya llevas dos posturas ya puedes darte una idea de lo que pasa. Entonces, checa tu nido. Si no tienes ácaros, checa que en el lugar donde los tengas no vaya a haber ratoncitos o algo que los está asustando. Y en última instancia te recomiendo que des un tratamiento a tus canarios, porque puede ser una bacteria que se les haya pasado al huevo, ¿vale? Amigo Luis, espero que te haya servido el video. Te mando un saludo, amigos. Recuerden seguirme en la página de Facebook, La Cría de Canarios MX, y de esta manera ahí me van a poder mandar mensaje más rápido por Messenger y yo se los voy a contestar a la brevedad, ¿vale? Un saludo, amigos, suscríbanse, denle like al video, compartan mi contenido porque sigo bloqueado y estamos pendientes, ¿vale? Bye.